¿no? La película de Apolo 11, ¿no? No, Apolo 13. Apolo 13, la de Houston, tenemos un problema, ¿no? Y es que hoy día las empresas, después de toda una serie de acontecimientos que se han sucedido en torno a conceptos como, por ejemplo, el metaverso, la Web3, la blockchain, los NFTs, están bastante desorientadas y desconcertadas. Estamos en partimos de la base del contexto del rebranding de Facebook y a partir del rebranding de Facebook, pasarse a llamarse Meta, aparecen toda una interminable serie de noticias relacionadas con conceptos como Web3, blockchain, NFTs, metaverso, realidad virtual y realidad aumentada. Luego, pues también se han sucedido toda una serie de ponencias, de summits, de webinars, de mesas redondas donde se ha debatido, donde se ha hablado de previsiones y donde, bueno, pues al final se ha intentado ver hacia dónde se dirige todo este nuevo ecosistema tecnológico. Además, también han aparecido, aunque no es de estos años, de este año, precisamente de este año pasado o de este 2022, películas como por ejemplo Ready Player One o Free Guy, ¿no? Que también tienen pues una idea de trasfondo que es toda la parte de ese nuevo ecosistema tecnológico fundamentado en el metaverso. Posteriormente, también han aparecido toda una serie de valga la redundancia, de series, ¿no? Donde se habla precisamente también de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues de Peripheral, Black Mirror o Outlaw. Bueno, además, Internet se ha llenado de toda una serie de informes y más informes acerca de datos, previsiones, situaciones, vamos a decirle, hipotéticas dentro de X años y todo ello con el afán de intentar, pues, hacer entender un poco hacia dónde se dirige toda esta nueva realidad tecnológica. Pero lo que se ha desatado es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Pues porque todos estos informes con datos, con previsiones, con estrategias para las empresas, también han generado una gran, yo diría, desorientación por parte de las empresas. Además, las principales empresas consultoras, como puede ser KPMG, lanzaban titulares pues como apremiando a las empresas para que se pusieran las pilas a la hora de entrar dentro de este ecosistema, pero no solo KPMG, también Deloitte, PwC. Luego, además, unas previsiones económicas que también parecían como que, bueno, estábamos frente a la nueva fiebre del dorado, ¿no? Decía Morgan Stanley y Goldman Sachs que estamos frente a una enorme oportunidad de un mercado de 8 billones de dólares. Luego también empresas dedicadas a la información pues apuntaban cuestiones como que hacia el 2026 bueno, pues las personas pasarían al menos una hora al día en el metaverso, un 25% de esas personas más en concreto. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, pues este año del 2021 al 2022 hemos vivido una montaña rusa. Hemos pasado de la euforia a la desilusión, del éxito al aparente fracaso, de las previsiones más optimistas a los proyectos fallidos y del ruido al silencio. Por ejemplo, tenemos el caso de Tim Cook, CEO de Apple, que dice que para él lo importante es que las personas entiendan lo que son las cosas y que por lo tanto él no habla de metaverso porque la gente todavía no entiende lo que es y por lo tanto no se atreve a utilizar este término. Según Business Insider, Meta ha quemado 15.000 millones de dólares tratando de construir el metaverso y nadie sabe exactamente a dónde ha ido a parar ese dinero. Tenemos una noticia del 19 de octubre del 2021, dice La Vanguardia, Facebook prevé contratar a 10.000 empleados en la Unión Europea para su metaverso.
En cambio, el 9 de noviembre de 2022, Meta despide a más de 11.000 empleados. Escalabilidad, concepto imprescindible para el avance de la tecnología. En el 2021 se lanzan las MetaQuest 2 y en 2022 las MetaQuest Pro. Además, la empresa ByteDance, que es propietaria de TikTok, también lanza las Pico 4. Significa que, bueno, estamos, digamos, iterando hacia el uso de esta tecnología y además vemos que los envíos mundiales de auriculares de realidad virtual y aumentada han ascendido y se prevé que hacia el 2025 se incremente hasta los 43,5 millones, según fuentes de Statista. Pero, ¿qué está pasando? Está pasando que hay una serie de complicaciones o de barreras para la adopción de la realidad virtual. Por ejemplo, se considera que tiene una pobre experiencia de usuario, se habla de un hardware voluminoso, de fallos técnicos. Luego también se queja bastante o se quejan bastante de los contenidos que se ofrecen hoy en día, ¿no? Una falta de calidad de contenido, la disponibilidad del contenido. Luego también hay una cierta reticencia por parte de los consumidores y de las empresas. Fijémonos en esta encuesta del banco de inversión Piper Sandler, realizada a aquellos que en principio son los destinatarios de toda esa tecnología, que son los miembros de la generación Z, ¿no? Y que, bueno, pues al final ellos puede ser que tengan en su casa un dispositivo de realidad virtual, pero que prácticamente no lo usan, ¿no? Además, pensemos que también esta tecnología tiene una serie de problemas por lo que se refiere también a la regulación y a riesgos legales. También tiene pues toda una serie de, digamos, obstáculos a nivel de financiación e inversión y también un coste demasiado elevado para los consumidores. El caso de los mundos virtuales, pues es otra situación que vemos que en este año se ha producido un vaivén, ¿no? de noticias, primero súper positivas, después no tanto, ¿no? Fijémonos, 16 de enero de 2022, el precio de los terrenos en los mundos virtuales se ha multiplicado por 4 por 5 desde que Facebook anunció su rebranding. Se han llegado a pagar 4 millones de dólares por un terreno en Decentraland, según la CNBC. Empresas que están presentes, por ejemplo, en este mundo virtual, en Decentraland, y ahora entenderéis por qué hablo de Decentraland, pues, por ejemplo, desde discotecas, como por ejemplo Amnesia de Ibiza, también instituciones bancarias como el Banco Santander, Heineken, Coca-Cola, Repsol o Samsung. ¿Por qué decía lo de Decentraland? Bueno, pues porque el 14 de octubre de 2022 aparece un titular en el que se dice que Decentraland es un desierto, ¿no? Además, apareció una noticia que hay que puntualizar. Según DappRadar, solo en Decentraland hay 38 usuarios activos a diario. Sí que es verdad que esta noticia se tiene que puntualizar, lo puntualizó la propia Decentraland y dijo que eso eran los usuarios que están utilizando los activos digitales o están haciendo intercambios diariamente desde sus wallets, ¿no? Luego sí que visitantes como tal sí que dicen que hay muchos más, ¿no? Tantos como 1048. De todas formas, por lo que han costado los terrenos en una plataforma como Decentraland, 1048 usuarios sigue siendo algo paupérrimo. Por lo tanto, es lo que sostengo de que sí tenemos paisajes, pero falta paisanaje, es decir, faltan usuarios para esos mundos virtuales. ¿Qué pasó con los NFTs? Bueno, pues vamos a ver qué ha sucedido, esta evolución. En marzo de 2021, alguien pagó 2,9 millones de dólares por el NFT del primer tuit de la historia y se iniciaba así una fiebre de estos activos digitales que se consolidaba con aquel NFT del diseñador Beeple, que se vendió por 69 millones de dólares. Además, alguien pagó 1,36 millones de dólares por el NFT de un píxel. Aquí aparece arriba un píxel gris
y 6 millones de dólares por un vídeo de 10 segundos sobre la derrota en las elecciones de Donald Trump. Bien, está clarísimo que lo que ha habido en todo este mercado es un producto de una especulación, una sobrevaloración y la proliferación de toda una serie de proyectos scam. Los volúmenes, y esto dicho por empresas de nombre reconocido como Bloomberg o Reuters, pues, por ejemplo, Bloomberg habla de que el mercado o los volúmenes, en este caso de negociación de los NFTs, han caído un 97%. Luego, además, el propio artículo hablaba sobre que se ha pasado de los 17.000 millones en enero a los 466 millones en septiembre y sigue bajando. Y el informe de Reuters que decía que las ventas de NFT han caído un 60% del segundo al tercer trimestre y que la venta promedio de NFT también colapsó, ¿no? De 3.894 dólares en mayo a 293 en julio, una disminución del 92%. Y es que además, por ejemplo, creo que fue exactamente este primer tweet de Twitter, ¿no? Que se vendió por millones de dólares y que se sacó al mercado y se volvió a retirar porque no ofrecían más que 14.000 dólares, ¿no? O sea, eso manifiesta ese descenso brutal del mercado de venta de NFTs. Bien, ¿qué ha sucedido con las criptomonedas? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, un titular, 6 de abril de 2021, el valor de mercado de las criptomonedas que representa la suma del precio de cada uno de estos activos se duplicó en poco más de 2 meses y ya superó los 2 billones de dólares. Bien, pues esta fuente, ambito.com, decía algo así como que los precios parecen no tener techo y que, bueno, pues incluso se han sumado a la inversión empresas como Goldman Sachs, Standard Chartered, BlackRock, al final son todo empresas de fondos de inversión. 20 de septiembre de 2022, cuando colapsó, ¿no? En su momento la red de criptomonedas Luna, se estima que 60.000 millones de dólares fueron eliminados del espacio de la moneda digital, según Forbes. Pero es que además no solo empezaba como esa, digamos, pendiente de las criptomonedas, que el 9 de noviembre de 2022 tenemos el colapso de FTX. Y que a partir de ahí, por ejemplo, pues Bitcoin perdió un 13% de su valor, Ethereum un 18% y Solana un 40%, ¿no? Solana es de las que más ha sufrido. En el caso de la inteligencia artificial, hablamos del 24 de mayo de 2021, un informe sobre mercados globales de altavoces inteligentes. Dice que Amazon, Alexa, Google Assistant, Siri o Cortana tiene una previsión de crecimiento que llegue a un nivel de ventas de 17.85 mil millones, o sea, 17.000 o 18.000 para redondear millones en 2025. Por lo tanto, eso significa, o al menos esas previsiones lo que indican es que cada vez vamos a tener más asistentes de voz en casa. Pero el 21 de noviembre de este mismo año, Amazon publica, bueno, perdón, Amazon no publica, lo publica, si no recuerdo mal, la fuente es Ars Technica y dice lo siguiente: Amazon Alexa es un fracaso colosal, en camino de perder 10.000 millones este año. Además, juntamente con Meta, Amazon es de las que, bueno, pues despide a más empleados, en total unos 10.000. ¿Y dónde han afectado más estos despidos? Pues evidentemente dentro del equipo de Alexa, ¿no? Porque es el departamento con mayor pérdidas de dinero de la compañía. Bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues la pregunta lógica es, ¿todo lo que ha sucedido en relación al metaverso y sus tecnologías emergentes ha sido una exageración corporativa o estamos asistiendo al comienzo de un cambio? Es decir, los empresarios, las empresas, tienen que saber en qué contexto nos movemos, qué ha sucedido
y si esto realmente es algo que es sólido, que es un camino que, muy bien, ha tenido una serie de altibajos y que además debe continuar su progresión, o realmente es algo que ya ha explotado y ya no existe. Bueno, pues hay una evidencia, y es que lo que sí que estamos es experimentando un cambio de paradigma tecnológico. Y este cambio de paradigma tecnológico, perdón, ya afecta a la sociedad y a todos los sectores empresariales. Lo que ha sucedido con todo el tema del metaverso y con todo el tema de Meta y con todo el tema de las tecnologías emergentes es un déjà vu. Esto ya lo vivimos. Y lo vivimos en el año 1997, entre 1997 y 2001, con toda la aparición de las empresas .com. Yahoo en su momento debutó en la bolsa de Nueva York por una cifra de más de 6 ceros. Y aquí en España, Terra pasó en un día de valer 3.000 millones a 10.400 millones. Bien, entre, como he dicho, el 97 y el 2001 se vive lo que se conoce como la dot-com bubble, ¿no? La burbuja de las .com. ¿Cuándo explotó esa burbuja? Pues en marzo del año 2000. Fue cuando el índice bursátil de Nasdaq alcanzó los 5.132 puntos, ¿no? Ahí se produjo una caída en el vacío, cierre de empresas, quiebra de cotizaciones, billones de dólares, billones evaporados y, en resumen, millones de inversores arruinados. Esto suena, ¿no? Suena, ¿no? De lo que está sucediendo ahora, como he estado comentando sobre el tema de los NFTs o las criptomonedas. Bien, ¿por qué sucedió esta burbuja de las .com? Bueno, porque los inversores al final únicamente se fijaban en el wow, como ahora pues mucha gente se fija, o muchas empresas se fijan en el wow de lo que supone un mundo virtual, la utilización de headsets de realidad virtual o de realidad aumentada, y se pensaban pues que esto era como hacer churros, ¿no? Y que va a funcionar a la perfección. Pues esto mismo es lo que ha sucedido ahora. Al final, la cuestión es que no se puede pensar en hacer dinero fácil a expensas de algo que tiene que evolucionar. Pero al final, después de esta burbuja de las .com, de esta caída del valor de muchas empresas tecnológicas, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hemos pasado de ser 300 o de ser en su momento 300 millones de usuarios de Internet a ser más de 3.000 millones. Ahora todo el mundo tenemos un smartphone en el bolsillo y nos permite estar conectados a Internet 24/7, 365 días del año. Luego, pese a las pérdidas bursátiles que sufrieron también en el 2008, porque 2008 fue un año bastante difícil para las empresas tecnológicas, Amazon, por ejemplo, se desplomó un 14%, Apple un 3,6%, Tesla un 11%, todos ellos ahora mismo son gigantes tecnológicos. Todo ello ha cambiado pues nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comprar, nuestra forma de divertirnos. Hemos pasado de la venta física a la venta online y han aparecido incluso nuevos perfiles laborales, como puede ser pues un community manager. Por tanto, la evidencia clara es que estamos frente a la evolución de Internet. Y eso lo quieran tanto los que apuestan por ello como los detractores. Lo que existe hoy en día es una evolución natural de Internet. Igual que otras evoluciones, como ha sido, por ejemplo, el paso de la fotografía al cine. O, por ejemplo, también el gaming de los inicios con el gaming actual. No tiene nada que ver. Y es que estamos hablando de una evolución de Internet porque el Internet de hoy es imperfecto y limitado. Se navega por las distintas webs, pero esa navegación nunca se ha sentido emocionante, igual que tampoco no es emocionante el tener una reunión de Zoom o de Meet.
Algunos de los precursores de Internet creyeron desde muy temprano que la experiencia de navegación debería ser más espacial y menos parecida a desarrollar scroll down un papiro. Por tanto, ¿por qué el metaverso ha venido para quedarse? Porque el metaverso resuelve esencialmente un problema antropológico de las interfaces entre el humano y la máquina. Bien, estamos transicionando de la web 2 a la web 3. En esta evolución de Internet hemos pasado por 3 etapas o 3 eras conectadas, una caracterizada por la web 1, otra por la web 2 y la que estamos viviendo ahora en la web 3. ¿Qué caracteriza así a modo muy rápido cada una de estas etapas de la web? Pues primero que la web 1 era simplemente lectura, que la web 2 introdujo la interacción, fue el momento del boom de las redes sociales, permitían esa participación de todos los usuarios de Internet, pero los datos pasaron a manos de las Big Tech. ¿Qué es lo que propone la web 3? La web 3 lo que busca es la descentralización, es decir, que esos datos vuelvan a estar en manos de los usuarios, que no existan ya los intermediarios, que haya una apertura de toda la parte de transacciones de lo que se conoce como el peer-to-peer, y eso únicamente lo permite la tecnología blockchain, que es la base sobre la que se construye la web 3 y evidentemente que todo esto produzca una mayor utilidad para el usuario. Por lo tanto, ¿qué tienen que saber las empresas? Pues que sí o sí tienen que transicionar de la web 2 a la web 3. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque al final las transformaciones digitales no giran solamente en torno a la tecnología, se mueven alrededor de las personas y de la eficiencia de los negocios. Por tanto, estos negocios lo que tienen que hacer es optimizar los estilos de vida de los usuarios y la forma en que las compañías entregan ese valor y mejoran esos procesos que al final son los usuarios quienes reciben este cambio, ¿no? esta transición. Bien, ¿cuáles son las 4 nuevas formas de conexión que reordenarán la sociedad, el trabajo y el futuro de la web 3? Bueno, lo hemos visto, es la blockchain como base de toda esa transformación, la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Las empresas deben tener claro que para sobrevivir en este nuevo paradigma tecnológico deben formarse, es el momento de la formación en estas 4 conexiones que he comentado anteriormente. ¿Para qué? Pues para adaptar sus modelos de negocios a las exigencias, a las nuevas exigencias del mercado y a los gustos de los consumidores. ¿Es que ha cambiado los gustos de los consumidores? Por supuesto que sí. Es una encuesta realizada por la empresa Bazaar Boys a compradores del Reino Unido, ¿no? Y esta encuesta realmente, bueno, pues deja entrever cómo ese modelo de consumo está cambiando. Por ejemplo, según dice la encuesta, el 98% de los compradores dicen que comprarían algo basándose en la experiencia frente al precio. El 72% de ellos también dicen haber gastado más de lo que planeaban para desbloquear algún tipo de recompensa. El 61% de los compradores dijo que disfrutaría de más elementos de juego mientras compraba en línea. El 66% dijo que pasaría más tiempo en una aplicación o en un sitio web si a cambio recibiera puntos que se convirtieran en un descuento. Un 71% estaba dispuesto a enviar contenido generado por ellos mismos para obtener una recompensa. Fijémonos que el concepto recompensa está, ¿no?, sobrevolando, ¿no?, digamos, la idiosincrasia de los consumidores. Luego, que evidentemente las experiencias de compra en vivo siguen siendo las que más emocionan
a la gente en el Reino Unido, un 45%, seguida de la realidad virtual, un 38%, y del metaverso, un 26%, y de la realidad aumentada, un 22%. Pero es que, curiosamente, el 48% de los consumidores del Reino Unido quieren tener experiencias de estas tecnologías, tanto realidad virtual como aumentada, en las tiendas físicas. Por lo tanto, la conclusión que saca el CMO de Bazar Voice es que los consumidores ya están listos y entusiasmados con estas tecnologías. Y estas tecnologías no solo sirven para entretenerlos, sino que estas tecnologías deben ayudarles a realizar compras más seguras e informadas. Y es que las empresas deben experimentar cómo estas tecnologías pueden mejorar la experiencia de sus compradores e impulsar las ventas. Bueno, las tecnologías inmersivas, como hemos visto, tanto realidad aumentada, realidad virtual, junto con la digitalización de la identidad y de la economía, van a empujar a las empresas a encontrar nuevos modelos de negocio, innovaciones de producto, experiencias de consumidor y gestión de los procesos productivos. Porque, como veíamos, la transformación tecnológica no solo tiene que ver con la implementación de gadgets o de headsets, no. O sea, la tecnología tiene que ir acompañada de esa transformación de o de las estrategias empresariales, porque al final van dirigidas al consumidor, y el consumidor es el que, al final, es el que escala todas estas tecnologías. ¿Cuáles son las estrategias que debe llevar, por ejemplo, una empresa en esta transición hacia la Web 2, Web 3? Vuelvo a recalcar, primero, formación es imprescindible. Pero, por ejemplo, pues una serie de consejos para las empresas es, primero, actualizar el negocio. Lo que deben hacer las empresas es revisar la proyección, la compañía, ¿no? En cómo se ven dentro de 5, 10 años, ¿no? Y aprender de los nuevos ecosistemas tecnológicos y determinar en qué áreas se pueden implementar cambios. Algunos espacios de oportunidad que se empiezan a esbozar incluyen la gestión de recursos humanos, porque no nos olvidemos, toda esta revolución o evolución tecnológica va acompañada de un cambio en la gestión de los equipos dentro de las empresas, luego el diseño del producto, la manufactura o el servicio al cliente. Luego nos queda revisar las capacidades del equipo, ¿no? Que estamos ya, pues eso, ¿no? Diciéndolo en la anterior slide, pues eso, ¿no? Que es que se entiende perfectamente que las empresas ahora mismo están en un momento de desorientación y de incertidumbre, porque precisamente los cambios lo generan. Y es importante que los equipos también refresquen sus habilidades. Y los empresarios tienen que ofrecer a sus empleados entrenamientos, capacitación. Muchas de estas transiciones requieren la conformación también de unidades de investigación, departamentos que se dediquen precisamente a establecer cuáles van a ser esas líneas estratégicas a seguir por parte de las empresas, y por lo tanto eso demanda la contratación de nuevos talentos y la adaptación de los ya existentes. Evaluar el panorama de proveedores. Lo que persigue al final esa disrupción tecnológica es generar la capacidad de poder discernir cuál es la mejor solución que responda a las necesidades de la empresa. Probablemente durante este periodo de la segunda era conectada, de la época de la Web 2, quizás las empresas tenían un proveedor determinado que les ofrecía las soluciones que requerían, pero es que a lo mejor, no a lo mejor, sino evidentemente todos estos terceros que proveían a esas empresas de servicios en relación, por ejemplo, pues al seguimiento de sus redes sociales, ahora es probable, y es más que probable, que necesiten otras empresas de apoyo que precisamente les permitan hacer esa transición hacia la Web 3 y les ofrezcan los servicios que ellos necesitan. Por eso, ahora mismo es el momento de evaluar cuál es el panorama de esos proveedores. Luego, implementar proyectos piloto. Al final esto va de iterar. Realmente sí que, bueno, ahora las empresas no ven un retorno directo a la hora de aplicar esas estrategias de cara a los consumidores en lo que se refiere a tanto tecnologías inmersivas como Web 3,
porque no es el momento de recibir retorno. Pero sí que es verdad que se tiene que empezar a iterar y lo que tienen que hacer las empresas es generar procesos de innovación y establecer, ¿no?, esas estrategias, esa configuración de los equipos, ese aprendizaje dentro de espacios en los que se pueda probar, entrenar o solucionar problemas sin alterar los procesos de trabajo de la empresa. Es lo que se conoce como los entornos sandbox. Y por último, pues refinar, implementar, iterar, ¿no? Es decir, cuando se ha llevado a cabo toda esta estrategia que he comentado anteriormente, pues se trata de lanzar nuevos productos, ¿no?, y servicios inmersivos al mercado, haciéndolos parte del modelo de negocio. Cuando estamos delante de una evolución tecnológica como esta, que es lo que propone el Internet inmersivo, ¿no?, con unos plazos, ¿no?, que los más optimistas hablan de 10 años, pero que probablemente aquí estamos hablando de 15 y de 20 años en mejor de los casos, es mejor dar pasos cortos y firmes, pero iniciarlos desde ahora. Es decir, al final no se trata de ver qué pasa, sino que lo que hay que hacer es empezar a iterar. Bueno, por ejemplo, lo que también se transforma son los famosos KPIs. Al final, pues, durante todos estos años, el éxito de los proyectos se ha medido con indicadores clave de rendimiento, ¿no?, como el tráfico, la participación y la monetización a través de anuncios, patrocinios o suscripciones. Pero es que la Web3, lo que prima en la Web3 es la comunidad, y ese concepto de la comunidad es el que hace cambiar los KPIs tradicionales. ¿Cuáles son o cuáles van a ser a partir de ahora las métricas de éxito? Pues completamente distintas y todas ellas relacionadas con el concepto de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la comunidad? ¿Cuál es la actividad comunitaria? Si la comunidad percibe un sentido de propiedad, si se incentiva a la comunidad para que el proyecto tenga éxito, si los usuarios, por ejemplo, se estaba sobre este tema, ¿no?, se está hablando de por qué las empresas no generan, por ejemplo, una DAO que realmente permita a los usuarios o clientes tener voz sobre la marca, ¿no?, y decir exactamente qué es lo que quieren o compartir, o si esa marca comparte o no comparte los valores que eh, pues los consumidores, ¿no?, y sobre todo los más jóvenes están demandando de las marcas, ¿no? Luego también otro de esa métrica novedosa es si los usuarios obtienen valor y utilidad continuos más allá del intercambio del valor inicial monetario. Es decir, al final, realmente la experiencia nueva del consumidor no es simplemente la de obtener un producto o un servicio, sino es algo más, es todo lo que realmente va a permitir todo el mercado, el nuevo mercado, ¿no? Porque hay incluso quien habla de un rebranding de los NFTs, ¿no?, y habla de coleccionables digitales, ¿no? Pues todo eso va a permitir una mayor lealtad del consumidor a la marca y por lo tanto son esas estrategias que las empresas deben seguir, pero si esto no se conoce o no se sabe de manera exhaustiva, pues evidentemente nunca se va a poder llevar a la práctica. Y por último, pues si se, por ejemplo, se comunica claramente a la comunidad la visión de la iniciativa, lo que decía de los valores, ¿no? Al final son los valores los que ahora van a primar el que un consumidor se incline por una marca o por otra. Al final, cuando las empresas transicionen hacia el Internet inmersivo, hacia el metaverso, lo que deben tener muy claro, yo creo que este sería el decálogo para las empresas, es que primero lo que deben hacer es enriquecer la experiencia del consumidor, es decir, los consumidores están exigiendo, están demandando experiencias mucho más enriquecedoras a nivel del proceso de compra y además ya ha quedado demostrado con la encuesta de Bazaar Voice que realmente comprarían más por la experiencia vivida que por el precio. Luego las empresas lo que deben hacer es presentar productos virtuales solo disponibles en el metaverso. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, en el caso de Swoosh, de Nike, realmente hay ese verdadero ejemplo de metaverso, porque no solo te permite comprar
productos virtuales, sino que esos productos virtuales pueden existir perfectamente en la realidad física, que eso es lo que es el metaverso, es la conjunción de la realidad física con la virtual. Evidentemente, lo que deben hacer las empresas es recoger nuevos datos sobre los clientes y todas estas tecnologías, evidentemente, generan una cantidad de datos brutales, ¿no? Y que realmente pueden incluso mejorar precisamente para qué tienen que servir esos datos, para mejorar la experiencia de compra. Como estaba diciendo ahora en el caso de Swatch, de Nike, comercializar productos y servicios físicos y digitales, apoyar los pagos y las finanzas dentro del metaverso, y por eso tenemos que hablar sobre un concepto como son los tokens de red, que lo que hacen es facilitar la experiencia de compra, ¿no? A nivel de pago, a nivel de pago en los distintos espacios virtuales, de las distintas formas en las que uno puede ejecutar un pago, como puede ser desde sus tarjetas de crédito a sus wallets digitales. Y finalmente ofrecer hardware y aplicaciones que apoyen las actividades dentro del metaverso, ¿no? Es decir, lo que decíamos, una tienda física que también proporcione a sus clientes algún tipo de experiencia basada en realidad virtual o realidad aumentada. Bueno, y entonces aquí es donde entra BitLab. BitLab al final, somos estos expertos que lo que hacen es acompañar de manera personalizada a las empresas en este proceso, como he dicho, necesario de transición de la Web 2 a la Web 3 a través de consultoría y formación in company. Además, también a aquellas empresas que lo deseen, le podemos implementar o desarrollar innovaciones en Web3 y blockchain. Sin duda, BitLab Group es el partner educativo y tecnológico que toda empresa precisa para llevar a cabo su entrada exitosa en el metaverso, y esto es gracias a nuestro partner tecnológico Nexio Labs, que es experto en soluciones tecnológicas para empresas y que garantizan el éxito, ¿no?, de este proceso de transición de la Web 2 a la Web 3. Precisamente, esta semana, Nexio Labs ha recibido el premio a la innovación 2022 de la Cámara de Comercio de Navarra. Nexio Labs ha pasado de ser una desarrolladora y consultora de software para terceros, ¿no?, lo que veíamos, ¿no?, antes, lo de los proveedores, ¿no?, pues a ser un referente en la creación de productos propios como el desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain, pilar principal de la empresa en la actualidad. Y el propio CEO, Daniel Valdés, pues se siente abrumado por este premio, pero sí que es verdad que ellos están demostrando, Nexiolab está demostrando que el metaverso puede generar modelos de negocios reales, ¿no? Y para dar un dato de Nexiolabs, han pasado en 11 meses de ser 14 trabajadores a 135. Por lo tanto, BitLab Group está apoyado sobre Nexiolabs y realmente somos tanto BitLab como Nexiolabs esas dos empresas que lo que van a hacer es permitir al sector empresarial aterrizar dentro de este nuevo Internet inmersivo de una manera exitosa y sin descapitalizarse, porque pueden pensar las empresas que únicamente estas adopciones de las tecnologías inmersivas la puede hacer empresas tan potentes como Nike, como Gucci, como BMW. No, realmente no es una cuestión de descapitalizarse, sino de realizar los pasos correctos. Pasos cortos, pero correctos.